Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando, amados hermanos, amigos que hoy nos escuchan. Vamos a buscar en la Biblia. Saque su Biblia y vamos a leer juntos. Amén. Para que no haya equivocación de ninguna parte. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos la revelación de tu palabra para que esta palabra sea el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu y podamos crecer espiritualmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Parábola de los talentos en el libro de San Mateo 25:14, lo repito nuevamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, Jesús. Aquí vemos una parábola, una enseñanza que Jesús nos da a través de sus parábolas. Aquí nos cuenta la Biblia de un hombre rico, donde Dios compara a este hombre como el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Este era un hombre rico que se fue lejos.
Pero antes de irse, llamó a 3 siervos, a 3 trabajadores que él tenía. Y vemos que él hizo una repartición. Pero en esta repartición parece como que él no hizo mucha justicia. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Según la razón de la mente humana, hay algo injusto aquí, hay injusticia hecha en la Biblia. Porque según la justicia que nosotros conocemos es que si yo tengo 100 naranjas en un saco, tengo que repartir igualmente a cada uno. O sea, para que sea una justicia, según nosotros, nuestra razón nos dice que había que darle 5 talentos a cada uno. Por este hombre a uno le dio 5, a uno 2 y a uno 1 talento. Hermanos, pero lo lindo de este caso es que Dios no reparte como nosotros pensamos. Dios no hace injusticia, Dios es justo. Dios es el Rey justo de toda la tierra. Él nos da a nosotros porque es justo. Y aquí no hay ninguna injusticia. Muchos piensan y dicen, no, Dios tiene que darnos a todos por igual. Si todos somos igual, todos somos hijos de Dios y todos somos iguales. Sí somos iguales, pero en las capacidades no somos iguales. Por eso dice, vuelvo y repito, el 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Aquí vemos que no hay injusticia por ningún lado. De acuerdo a la capacidad, Dios repartió los talentos. Por ejemplo, una persona que no sabe manejar carro, solo sabe manejar bicicleta, si le dan un carro, si alguien le presta un carro o consigue un trabajo en una empresa, en una agencia, en el momento que va a manejar ese carro, lo va a chocar, lo va a estrellar. O sea, le dan una inversión de 30,000, 40,000 dólares, donde esta persona no está capacitada, no tiene licencia de conducir y va a estrellar ese carro. Entonces, la persona que le da el trabajo sabe que él no sabe manejar carro. No quiere decir que es injusto porque no le da un carro. Sin embargo, le da una bicicleta y esta bicicleta él la sabe manejar bien porque está capacitado para manejar bicicleta o es un gran ciclista, pero no es un chofer de carro. Entonces, muchas veces nosotros vemos la injusticia humana o la injusticia de Dios porque queremos que Dios reparta a todos por igual. Y Dios quiere darnos todos por igual porque todos somos iguales. En las condiciones físicas somos iguales, pero no en capacidades somos iguales. Y muchas veces en la Biblia parece como que se contradice, pero la Biblia nunca se contradice, hermano. Nosotros somos los que no la entendemos. Igualmente, una persona que sea piloto de avión, a un piloto de avión le dan un avión que vale millones de dólares. El dueño de ese avión va a ver su diploma, va a ver su licencia y le dice, tú estás capacitado para darte un jet. Vas a ser mi piloto privado. Pero no puede hacer esto con el que maneja bicicleta y el que maneja carro, porque no están capacitados. Entonces, de acuerdo a las capacidades que tú tienes,
son las bendiciones que vas a recibir. Esto lo dice la Biblia. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. De acuerdo a las capacidades. Si Dios hubiera sido como usted y como yo, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios es sabio, muy inteligente. Yo hubiera actuado diferente. Yo a cada uno le hubiera dado igual. A cada uno yo le hubiera dado partes iguales, porque esa es la justicia supuestamente. Es como repartir 100 naranjas. Agarra 30 para ti, 30 para el otro, 30 para el otro, o 33 cada uno, y el otro se parte en 3 partes la otra naranja para que sea equitativo. Por ahí hay cosas que parecen pecado, pero no son pecado, dice la palabra de Dios. Y hay cosas que no parecen pecado, pero que son pecado. Aquí vemos que cada uno se le fue repartido de acuerdo a la capacidad que tenía. A este que le dieron 5 talentos fue y negoció, trabajó, ganó, multiplicó, sumó el doble. Igualmente el que tenía 2 talentos fue, negoció, trabajó y ganó 2 talentos más. Pero ¿por qué al que tenía uno solamente se le dio uno? Porque ya Dios sabía la capacidad que tenía. No se había capacitado, por eso le entregó solo uno. La capacidad que él tenía era para trabajar y negociar y ganar un talento más. Pero tuvo un problema. El miedo se apoderó de él. Y ese es el problema que tenemos muchos, el miedo. El miedo es nuestro enemigo. El miedo te dice, tú no puedes hacerlo, tú no estás capacitado. Aquellos sí porque están capacitados, tú no estás capacitado. Pero a cada uno Dios le dio de acuerdo a su capacidad. Lo que tú tienes, mírate ahorita mismo lo que tú tienes. Mírate, ya sea en el mundo espiritual o en el mundo natural o en el mundo material. Mira lo que tú tienes y por qué lo tienes. Porque estás capacitado para administrar eso que tienes en tus manos. El problema está que muchas veces la voz del miedo o la voz de la envidia o del rencor te dicen, al otro le dieron más que a mí. ¿Por qué al otro le dieron más? ¿Por qué aquel tiene más y yo tengo poco? Dios es injusto. Aquel está comiendo jamón y yo estoy comiendo sardina. Dios no es injusto. A ti te está sustentando. En lo poco te está sustentando. O en la abundancia también te está sustentando. O sea, Dios le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. Nosotros nacimos en este mundo con dones y con talentos, dice la palabra de Dios. Y cada don que Dios te da es para que tú generes otro don más. Para que tú ayudes, para que tú compartas. Dios quiere que nosotros nos capacitemos. ¿Para qué Dios quiere que te capacites? Para usarte más. Dios quiere que tú sigas creciendo, ya sea en habilidades, ya sea en conocimiento, conocimiento espiritual, ya sea económicamente. Dios quiere que tú vayas progresando. Dios quiere que te sigas capacitando. Por eso hizo énfasis de acuerdo a su capacidad. Dios sabe las capacidades que tú tienes.
Dios sabe el anhelo que tú tienes de servirle. Mientras tú más le sirves a Dios, Dios más te va a dar. Porque todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Dios te lo prestó. La vida no es tuya, es de Dios. El aire que tú respiras, tú no lo hiciste. No es tuyo, es de Dios. Tus hijos, aunque tú digas mis hijos, tampoco son tuyos. Dios te los dio. Y si Dios te da todo, no es para que acumules, no es para que entierres, sino para que trabajes y dupliques. A medida que tú vayas trabajando, ya sea para tu familia, para ti, para Dios, para la iglesia, a medida que tú vas trabajando, sin darte cuenta, vas aprendiendo, te vas capacitando. Cada día te vas capacitando más. Y cada día Dios ve que tienes otras cualidades, otra capacidad. Y se va a llegar el momento que se te abren las puertas a esas otras capacidades. Ejemplo, me voy a tomar a mí mismo de ejemplo. Yo jamás me imaginé que iba a estar atrás de un micrófono predicando como hoy estoy con ustedes. Yo me capacité desde joven para ser transportista. Yo era transportista de carga internacional. Yo viajaba para Centroamérica y yo solamente me veía manejando tráiler para Centroamérica porque esa era mi capacidad. Jamás me imaginé estar en una radio, en un púlpito, en un micrófono. Pero yo tenía algo, yo todos los días leía la Biblia. En el país donde yo estuviera, yo leía la Biblia y hacía un ayuno por semana. Esa era una ley para mí. Todos los martes, para miércoles, yo ayunaba del martes mediodía al miércoles mediodía. O sea, yo me estaba capacitando espiritualmente y leía la Biblia. Y eso fue durante muchos años. Yo no sé para qué yo lo hacía, pero yo lo hacía porque mi espíritu y mi alma tenía hambre y sed de Dios, de alimentarse. Porque así como tu cuerpo se alimenta de carne, arroz y frijoles, tu alma y tu espíritu necesitan alimentarse de la palabra de Dios, porque tú tienes el aliento de Dios adentro, tú tienes el espíritu de Dios adentro y necesita alimentarse de la palabra de Dios para estar fortalecido y para crecer espiritualmente. Y yo todos los días leía la Biblia. Es más, empezaba de Génesis, terminaba en Apocalipsis. Y cuando terminaba, volvía y empezaba. Yo leía toda la Biblia de canto a canto. A veces demoraba un año y medio. Pero como mi mundo era viajar y viajar, donde yo me estacionaba, en el país donde yo estaba, yo sacaba la Biblia y leía 10 capítulos, 15 capítulos todos los días. Y leía la Biblia. Me gustaban mucho los proverbios, el libro de la sabiduría. Y yo lo leía porque yo tenía hambre de Dios. Pero Dios sabía lo que yo estaba haciendo. Me estaba capacitando en una área que yo ni tenía idea que Dios me iba a usar. Sucede que vendí la mula por una causa y yo iba a la iglesia. Mi esposa era la maestra de los niños de la escuela dominical y los jóvenes no podían ir al salón de los niños porque eran jóvenes. Se sentían mal estando en la iglesia con los adultos porque eran jóvenes. Y me dice mi esposa, oye, ¿tú por qué no le das clase a los jóvenes? Y le digo, pues yo nunca he sido maestro de jóvenes ni de niños. Me atacó un miedo, por eso entiendo a este hombre que tenía un solo talento. Él dice que él tuvo miedo y enterró su talento. Aquí está en el versículo 24.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. El 25 dice: por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. O sea, él no es ladrón. Él no le robó el talento a Dios. Nada más que lo enterró. No lo puso a generar. No lo puso al servicio de los demás. No lo puso a trabajar porque el miedo lo atacó. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo pasé eso. Y me dice mi esposa: ¿por qué no le das clase a los jóvenes? Yo digo: ya son jóvenes. Hay unos que están en la universidad. Hay unos que han leído mucho la Biblia. Tienen más conocimientos seculares que yo. Hermano, porque el miedo, el enemigo te va a invadir a través del miedo. Y yo no me atrevía. Y la primera vez, hermano, le di clase a mis dos hijos, a tres sobrinos, las 5 jóvenes. Empecé con 5 jóvenes, hermano, y vi que pude explicar muy bien la Biblia y que a los jóvenes les gustaron. Al siguiente domingo fueron como 7 jóvenes y después fue creciendo y fue creciendo hasta que llegué a tener 52 jóvenes en la iglesia. Venían jóvenes de Cerro Punta, de Boquete, de Puerto, de todos lados. Y el poder de Dios se derramaba. Había liberación, habían sanidades. Pero si el miedo que me invadió me hubiera, hermano, si ese miedo hubiera invadido todo mi ser, yo no hubiera podido. Pero Dios me dio una fuerza para yo vencer ese miedo y dar el primer paso. Dios sabía que yo estaba capacitado para darle clase a los jóvenes. Pero muchas veces tú estás capacitado, por el miedo te invade y no permite que tú continúes, que no des el primer paso. El problema está en dar el primer paso. Ya el segundo, ni cuenta te das cuando vas caminando, y el tercero igualmente. Tú sigues adelante. Y saben algo, hermano, demoré varios años con los jóvenes. Los jóvenes crecieron a tal grado que ya sabían liberar también. Sacaban los diablos de otros jóvenes. Yo los ponía a ayunar 4 días, a orar. Ya muchos Dios lo usaban en profecía, en sanidad. Fueron creciendo. Pero por cosas del destino, digo que es el destino, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan igual. Le ayudan a bien, perdón. Y yo me acuerdo que para esa fecha el hermano Randy me invita a la radio, pero yo no podía, no tenía tiempo. Pero por cosas del destino, por cosas de Dios, dejé de darle clase a los jóvenes. Se desintegró la escuela dominical, que me dolió mucho, porque esos jóvenes yo los quería como mis hijos. Bueno, quedé sin darle clase a los jóvenes. Un día me llama el hermano Randy y dice: hermano William, vamos a la radio a predicar. Y vuelve y el miedo me ataca. Yo nunca había entrado a una emisora y a predicar tampoco. Y yo le decía a hermano Randy: ¿cómo es eso? ¿Y cómo es lo otro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que sentarme? ¿Cómo tengo que hablar? No se preocupe, hermano. Hermano, y ya hoy estoy aquí. Tengo 6 años de estar en la radio predicando. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da un talento, tú tienes que ponerlo a trabajar. Dios no te va a dar nada para que tú seas egoísta, acumule y lo escondas y lo entierres. Cuando Dios te da algo, tienes que ponerlo al servicio de los hermanos, al servicio del prójimo. Así como Dios mandó a su Hijo Jesús a la tierra y puso los ministerios de Jesús al servicio de nosotros. La sanidad, las liberaciones, las palabras de Dios. Asimismo, hoy Dios nos da para ponerlo al servicio de los hermanos. Y le doy gracias a Dios que también tengo un espacio en la iglesia de los jueves, que tengo ministración o liberación los jueves, todos los jueves de 3:30 de la tarde,
como hasta las 8 o 9, depende cómo Dios se mueva, donde el Espíritu Santo se mueve grandemente a través de las liberaciones. Personas endemoniadas, psiquiátricas, personas llenas de demonios, Dios las libera. O sea, he ido creciendo en la iglesia espiritualmente porque me he metido con Dios. Ayuné 40 días en el año 19, 40 días y 40 noches que no probé alimento alguno. Y después de esto, me fui capacitando. Y vine a entender que anteriormente Dios no me había dado más porque no me había capacitado espiritualmente. Pero a medida que te vas capacitando, Dios te va usando más. Dios, otra cosa, Dios no tiene que quitarte a ti nada para darle a otro. Porque lo que Dios tiene es infinito. Recuerda, la mies es mucha y los obreros pocos. Pero muchas veces yo quiero que Dios me dé lo que tiene aquel hombre que está en el púlpito sin yo haberme capacitado espiritualmente. Eso es como el que sabe manejar bicicleta. Yo quiero un carro, quiero manejar carro, pero entonces capacítate. Anda a una escuela de manejo, que te enseñen a manejar y te den la licencia y después vas a andar en un carro. No es que Dios sea egoísta, que Dios no te quiere dar. Es que Dios no te da muchas veces porque vas a destruir lo poco o lo mucho que Dios te da. Como este hombre que se le dio un talento, lo escondió. ¿Qué hubiera sucedido si le hubieran dado 5 talentos? También lo hubiera escondido. Porque no estaba en la capacidad de ministrar o de trabajar 5 talentos. Si no trabajó un solo talento, ¿cómo iba a trabajar los otros 5 talentos? Entonces se ve como algo injusto. ¿Por qué no se le reparte equitativamente o en partes iguales a todos? Porque no todos tienen la capacidad. Pero vuelvo y te repito, Dios quiere que tú te capacites para usarte más. Cada uno de ustedes tiene capacidad y cualidades. Mira lo que tú tienes. Mira lo que tienes ahorita mismo. Son capacidades, cualidades y bendiciones que Dios ha puesto en tus manos. Pero muchas veces no la ves porque estás viendo al que tiene más. Sin darte cuenta que aquel también pasó por ese camino que tú estás pasando ahorita mismo. Pues él se capacitó. Eso es como el obrero y el ingeniero. Dice el obrero, yo quiero ganar lo que está ganando aquel hombre que no hace nada. Nada más carga un casco blanco en la cabeza, porque él se capacitó en muchos años. Este se capacitó como ayudante batiendo mezcla y lo hace perfectamente bien. No lo hace mal. Pega bloque, hace casa, pero los planos lo hace aquel que se capacitó. O sea, este hace de acuerdo a lo que aprendió. Pero no quiere decir que él no puede capacitarse. Él puede ir a la universidad, puede estudiar, puede sacar su título y en un tiempo también usar un casquito blanco. Así sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual nos gusta ver a las otras personas como Dios las usa. Y a veces pensamos, yo no puedo ser así. Eso está duro para mí. Porque lo vemos de acuerdo a la capacidad actual que tú tienes y no lo que tú puedes alcanzar. Por eso Jesús dijo, pedid y se te dará, buscad y encontraréis. Pero si tú no buscas, no vas a encontrar. Tienes que capacitarte. Dios quiere que te capacites para usarte más. Dios necesita de ti. Dios quiere que sigas creciendo en las habilidades, en los conocimientos, en el mundo espiritual, en todas las áreas. Y sabes algo, el lugar donde tú te encuentres ahora mismo, esa es la formación tuya. El lugar donde tú te encuentres, esa es la formación que Dios te está dando para un futuro. Yo siempre he dicho, cada prueba determina tu bendición. El lugar donde tú estás ahorita es la capacitación para un futuro, Dios bendecirte más.
Otra cosa que te quiero decir, Dios siempre confía en nosotros. Dios confió en estos tres hombres. Si no hubiera confiado, no le hubiera entregado los talentos. Usted nunca le va a dar algo a alguien que usted sabe que te lo va a robar. Si usted ve, ninguno de estos tres fueron ladrones, ninguno robó nada. A diferencia que el último tenía miedo y no actuó, no trabajó por el miedo. Pero Dios le confió un talento. Dios ha confiado en ti, aunque tú tengas un talento, Dios te ha puesto ese talento porque ha confiado en ti. Y sabe que tú lo puedes generar, lo puedes trabajar y puedes ganar más. Ponlo al servicio de la iglesia, ponlo al servicio de Dios, ponlo al servicio de los hermanos, porque Dios nunca da nada para que tú acumules y lo entierres. Mientras tú más compartes y más das, Dios más te da. Dios no es egoísta, ni tampoco le da a los egoístas. Si tú quieres ser un pastor, empieza a trabajar con tus hermanos, empieza a servir. Porque si ahorita no sirve, siendo un pastor, mucho menos. Si Dios te puso a tocar un instrumento, úsalo bien. Dale buenas cuentas a Dios. Porque Dios ha confiado en ti. Mira lo que tú tienes ahorita. ¿Por qué lo tienes? Porque Dios ha confiado en ti. Ya sea poco, sea bastante, sea dinero, sea amor, sea felicidad, sea salud. Pon tu salud al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos. Y vas a ver que ni te vas a enfermar. Porque de tu salud Dios te va a pedir cuenta. De tu dinero Dios te va a pedir cuenta. De los dones, de los ministerios, Dios te va a pedir cuenta. Entonces, Dios nos enseña en esta parábola que Él confía en nosotros. Porque siempre nos da algo para ver cómo nosotros actuamos. Quiero decirte algo. Dios quiere que hagamos algo porque Él siempre nos da. No te puedes adueñar ni dejes que otro venga y piense por ti. Porque si Dios te lo ha dado, estás en capacidad de usarlo. Pero muchas veces vas donde una persona que no está en capacidad, están incapacitados espiritualmente, y vas y pides un consejo. No puedes pedir consejo ni ayuda en personas incapacitadas o discapacitadas en el mundo espiritual o en el mundo natural. Siempre tienes que ir a buscar ayuda donde alguien que sepa más que tú o que tenga más conocimiento que tú. Si tienes un talento, este hombre que tiene un talento, él pudo ir donde que tenía 5 talentos. Oye, ayúdame, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo lo multiplico? Pero si te vas al parque donde están los ociosos, donde hay personas que no ayunan y que no oran, y vas a pedir ayuda espiritual, ¿qué van a hacer? Ayudarte a enterrar lo poco que Dios te ha dado. Ayudarte a enterrar el talento que tú tenías. Y vas a ser otro ocioso más, igual que a ellos que tú le pediste consejo. Cada espíritu se atrae. Hay personas ociosas espirituales que se reúnen entre ociosos espirituales, que no ayunan y que no oran. Porque el que está ferviente en Dios va a buscar capacidades en otro que él vea como un maestro. Yo te quiero decir algo, amado hermano. Dios honra a los que a él le honra. Dios honra a los que usan bien las capacidades, pero también deshonra a los negligentes. Si tú quieres que Dios te dé más, usa lo poquito que el don que Dios te ha dado, no lo entierres, úsalo más, multiplícalo, duplícalo, que a medida que estás trabajando para el reino de Dios, te estás capacitando y cada día Dios te va a dar otro poquito más y otro poquito más. Cuando tú menos acuerdas, se te abren las puertas de las posibilidades y las facilidades y tú dices, wow, qué milagro. No, es que ya Dios vio que estaba capacitado y te abrió las puertas. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria,
Gracias por esta enseñanza de los dones. Enséñanos, Padre Santo, a usar cada don, cada talento, cada ministerio, cada cualidad, Padre Santo. Enséñanos, Padre Santo, a usarlo, porque tú nos vas a demandar a nosotros, tú nos vas a preguntar. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Padre Santo, tú vas a demandar, sea lo poco, sea lo mucho, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a capacitarnos para darte buenas cuentas el día en que tú vengas a buscarnos. Si tú me estás escuchando, dile, Dios mío, esto que tú me has dado lo pongo a tu servicio, al servicio de la iglesia, al servicio de mi prójimo, para que tú veas que dentro de un tiempo no largo vas a tener más, porque Dios multiplica cuando tú das. Si tú no tienes a Cristo, a esta oración conmigo, vamos a hacer un pacto de fe, un pacto al Señor, y dile, Jesús, perdóname mis pecados, Cristo de la gloria. Perdóname, lávame con tu sangre, Jesús, redímeme, déjame más blanco que la lana. Yo te pido, Jesús, que tu sangre sea sobre mí, porque la sangre tuya tiene el poder para perdonar y lavar todos mis pecados y dejarme blanco y santo. Ahora, Jesús de Nazaret, que tu sangre me lave, que tu sangre me santifique, Cristo de la gloria, y anota mi nombre, Jesús, en el libro de la vida, para el día en que tú vengas a buscarme. Yo también ser levantado en las nubes junto con todos los santos. Ahora, Jesús, te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Así como tú me hiciste, yo me entrego a ti. Ahora, si hiciste esta oración, eres hijo de Cristo. Lee la Biblia, ora, busca una iglesia evangélica donde se predique la sana doctrina. Y también te invito a mi iglesia, donde pastorea la profeta Miriam Candanedo, que está al lado del Estadio del Porvenir en la Concepción Bugaba. Y hoy domingo tenemos reunión, tenemos culto de las 4:30 en adelante. Dios te bendiga, y se despide el hermano William González. Bendiciones.